Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Facinga y junto a mi compañero Mario Dos Santos desarrollaremos el texto del autor Francisco Ibernón Muñoz llamado Mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Bien, el autor analiza dos formas diferentes de transmitir el conocimiento a nivel universitario y a su vez brinda estrategias tanto para el alumnado como el plantel docente para mejorarlas. Bien, entonces, Francisco plantea, por un lado, el aprendizaje pasivo del alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente es quien asume el protagonismo frente a la clase y el alumno solo se dedica a escuchar y prestar atención. El docente expone sus saberes y vivencias. En cambio, en el aprendizaje activo es el alumno, ¿sí?, quien toma el protagonismo a la inversa del aprendizaje pasivo, y también se llama interactivo, recíproco y cooperativo. Por otra parte, ¿sí?, el autor plantea que este aprendizaje, ¿sí?, tiene varias características. Para considerar, ¿sí?, que el docente tiene una buena performance frente a su clase, debe cumplir con estas 6 características. En primer lugar, el dominio de la materia o la disciplina en la que se destreza, los conocimientos y habilidades para la comunicación, es decir, la forma en que se expresa y desempeña verbalmente, conocer al alumnado, conocer y experimentar técnicas de dinámica de grupos diferentes, con diferente finalidad, y saber distribuir los tiempos de la clase, teniendo en cuenta, ¿sí?, la curva de la fatiga del alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente entre los 10 y 15 minutos el alumno comienza a perder el interés por la clase. Entonces, el objetivo del profesor es que eso no suceda. Y por último, tener preparado un sistema de evaluación para el alumnado como para su propia labor. Por otra parte, ¿sí?, el autor plantea cómo mejorar la sesión expositiva y eliminar la transmisora. La sesión expositiva se la denomina a aquella que permite una interacción con el alumnado, es decir, el alumno puede participar en las clases y que se genere una comunicación, un ida y vuelta entre el profesor y el alumnado. A diferencia de la sesión transmisora, ¿sí?, que es una sesión que se la considera mensaje unidireccional, es decir, es el docente quien se encarga de dar la clase, ¿sí?, sin el ida y vuelta con el alumno. Es decir, el que el alumno se encuentra omitido frente a la participación. Solo el alumno debe detenerse a escuchar con atención, lo que genera que se aburran con mayor facilidad y a su vez genera que el docente se frustre frente a esta situación. Este punto demuestra que el profesor está más preocupado por demostrar su conocimiento que por el aprendizaje del alumnado. En cambio, en la sesión expositiva, la mirada está más dirigida hacia el alumnado y su aprendizaje adquiriendo competencias y destrezas. En la sesión expositiva o clase marginal existen dos componentes: el componente de argumentación y el componente de explicación. El componente de argumentación, ¿sí?, se da a través de la explicación del tema que se plantea en la clase, en donde el alumno adquiere nuevos conocimientos. Y el componente de explicación facilita el aprendizaje y comprensión del alumnado. En este punto cabe destacar que el autor considera que la mayoría de los docentes universitarios no han tenido una formación, ¿sí?, para acceder a la docencia, ya que no es obligatorio el taller pedagógico, por lo que considera que es fundamental que los profesores aprendan nuevas técnicas y procesos de enseñanza para no solo comprender
al alumnado, sino saber cómo adquieren los conocimientos los alumnos. Bien, la estructura de la sección expositiva que hemos explicado anteriormente tiene tres partes. En primer lugar, el primer lugar es el principio, ¿sí? En donde parte del saludo. Se continúa con un guión o esquema que está organizado previamente por el docente o el grupo de docentes. Se plantea un tema principal a desarrollar, el cual la intención es que genere motivación en el alumnado. Se realiza una introducción o resumen del tema de la clase anterior para retomar a partir de allí la clase. Se presentan objetivos y por último conocimientos previos del alumno. Luego la estructura continúa con el desarrollo. El desarrollo parte de separar los conceptos principales de los conceptos secundarios, es decir, de lo más grande a lo más pequeño. Luego, enunciar clara y precisamente cada uno de los temas y repetir los mismos al final. Por otra parte, también el autor dice que hay que poner énfasis, es decir, remarcar los puntos más importantes de la clase, lo cual genera que el alumno preste más atención sobre ellos. A su vez también establecer una regulación del proceso de pautas para comprobar de que se está aprendiendo, y así también el docente puede hacer preguntas al alumnado. Se pueden enumerar ejemplos para esclarecer aún más el tema, o también utilizar imágenes o datos. También soporte gráfico, hacer preguntas abiertas a un grupo de alumnos o cerradas a un solo alumno. Y por último, una vez comprendido el tema por el alumnado, se procede a realizar las actividades que son el elemento central para corroborar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, y como última estructura, la salida o conclusión, ¿sí? En donde se va a anunciar que la sesión ha finalizado, es decir, que la clase llegó a su fin. El profesor va a realizar una conclusión del tema, es decir, un cierre. Va a permitir que los alumnos realicen preguntas acerca de si existen dudas sobre el tema, a recapitular, sintetizar, resumir el tema y por último, despedirse. Bien, vamos a hablar sobre las pautas y los dilemas docentes, ¿sí? Entendiendo las pautas como un comportamiento o un patrón que el docente repite en el tiempo, ¿sí? Y entre ellos podemos nombrar al tono de voz, la pronunciación, el ritmo del discurso, que debe ser lento pero fluido, el vocabulario utilizado, que debe ser adecuado al oyente, a la materia del contexto, ¿sí? Los gestos, es decir, la expresión corporal, la expresión de la cara, la mirada, y el contacto visual con los alumnos, que es muy importante en una clase. Evitar el exceso de muletillas. Con las muletillas nos referimos a la repetición excesiva de algunos sonidos o palabras o gestos, ¿sí? Y en cuanto a los dilemas docentes, podemos decir que se presenta como una contradicción entre el contenido que el docente debe exponer y sus valores o sus creencias. Y en este sentido sería adecuado que el docente sea objetivo a la hora de presentar o exponer esos temas, ¿sí? Bueno, el autor también presenta a la clase como un proceso de comunicación, ¿sí? La comunicación es un proceso por el cual se transmite la información y el entendimiento, ¿sí? Fundamental, de una persona a la otra. Y para ello es importante, existe un emisor que transmite el mensaje y un receptor que lo recibe, y entre ellos debe haber una sintonización, ¿sí? Y para que esto se dé correctamente es muy importante el feedback, el ida y vuelta que se da entre el profesor y el alumno, y esto facilita el aprendizaje y es fundamental para que esto ocurra. Bueno, la comunicación tiene características, sí, en el ámbito académico, y el mensaje académico propiamente dicho se debe diseñar y transmitir de tal forma que se logre la atención del alumnado. Para esto obviamente se deben elaborar estrategias, ¿sí? En el mensaje académico se deben emplear signos que hagan referencia al máximo de experiencias comunes al alumnado, tocar temas
justamente del interés de los alumnados o que ellos manejen habitualmente para poder comprender más fácilmente los temas. Y el mensaje académico debe evocar necesidades en el alumno y también las formas de satisfacer esas necesidades, ¿sí? También el texto plantea en preparar un guión para la sección expositiva, y esto es básicamente la planificación de la clase, ¿sí? Para esto se debe tener en cuenta el análisis de la situación comunicativa, es decir, pensar en el tema que vamos a exponer, las características del alumnado, el lugar, la duración, los medios y los objetivos de la exposición. Básicamente, pensar el contexto en el cual se va a dictar la clase. Delimitar el tema y la información disponible, ¿sí? Y a la hora de elaborar un plan, pensar básicamente en estas preguntas. ¿Qué queremos que aprenda el alumno? ¿Cómo puede aprender el alumno? ¿Y cómo puedo facilitar su aprendizaje? ¿Sí? Bueno, ¿cómo mejorar la exposición oral en la sesión expositiva? ¿Sí? Y el autor plantea que es muy importante conocer al alumnado para poder determinar el tipo de estrategia más adecuada. Evidentemente la estrategia no va a ser la misma según el contexto y los alumnos que tengamos enfrente. El alumnado escucha más activamente y acepta sugerencias del profesor si éste es capaz de presentarse como una persona creíble, veraz y con experiencia. Es muy adecuado presentar tanto argumentos a favor o en contra en cuestiones polémicas, ¿sí? Y esto habla de la objetividad docente a la hora de exponer un tema. Si existen dificultades en alguna cuestión o complejidad en alguna tarea, se debe avisar para que los alumnos obviamente tengan la posibilidad de prepararse ante ello, ¿no? Decir que suelen hacer o decir los expertos, o sea, citar expertos en determinados temas suele ayudar también a los docentes a la hora de exponer un tema. Si la visión que aporta el profesorado es discutida por otros expertos, se han de demostrar puntos de vista polémicos, lo que hablábamos recién de la objetividad. Si el problema que se presenta es complejo para el grupo, se ha de dar soluciones y el tiempo suficiente. Y si la tarea se percibe como compleja y genera ansiedad, es necesario ofrecer recursos de reducción de esta ansiedad. Bueno, Brown y Atkins proponen estrategias en el año 1990 para justamente dar correctamente una clase expositiva de forma oral, ¿sí? Y esto le puede ser de utilidad a los docentes. En primer lugar, hablan de utilizar un organizador previo de la sesión, ¿sí? En forma de esquema, mapa conceptual o guión. Intentar la claridad expositiva, expresarse claramente, ser claros en lo que están diciendo el alumnado. Utilizar el apoyo audiovisual, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces lo que no nos entra por los oídos nos entra por los ojos. Variar las actividades del alumnado durante la clase, esto es proponer diferentes actividades y que no siempre la clase tenga la misma estructura y hacerse predecible y aburrido para los alumnos, ¿sí? Actividades en grupo, actividades individuales, integración entre toda la clase sobre determinados conceptos, problemas a resolver, variar esas estrategias. Realizar comparaciones y contrastes entre dos posturas o visiones diferentes, poner modelos, ejemplos, analogías o metáforas también pueden ser un medio útil. Y esto que plantea el autor también es muy importante, de hacer una introducción y una conclusión. Muchas veces se cae en el error de querer arrancar la clase directamente con el desarrollo o la parte principal, y siempre es bueno utilizar un tiempo de introducción para contextualizar al alumnado sobre el tema que se va a tocar, y un cierre final para dejar claro los conceptos principales, ¿sí? Mostrar el propio interés y el compromiso por la materia que se expone, y retar la curiosidad del alumnado mediante la introducción de interrogantes, problemas y paradojas, ¿sí? Justamente interactuar con ellos. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de las estrategias de participación del alumnado en el aula universitaria, ¿sí? Y esta participación tiene características para que sea correcta o adecuada. El docente y el alumno comparten la actividad de aprender, ¿sí?
ya no hablamos de ese rol de docente como gusto parlante que habla y el alumno que toma nota, sino que hay una interacción entre ambos. El profesor es un organizador de actividades, de participación, ¿sí? Es el que va a administrar un poco las tareas en el aula para que los alumnos desarrollen y construir ese conocimiento. El estudiante es un sujeto activo, ¿sí? Obviamente participa permanentemente del acto de aprender y lo construye junto al docente. También habla el autor de que es preferible la profundidad a la anchura del currículum, ¿sí? Y esto un poco hace referencia a que muchas veces se tocan demasiados temas sin mucha profundidad, y eso puede ser perjudicial. Es preferible ahondar un poco más sobre temas y por ahí que los contenidos no sean tan amplios. Y que el docente debe trabajar en la creación de situaciones para activar la participación de los estudiantes y los métodos de enseñanza centrados en ellos, lo que hablábamos anteriormente. Bueno, hay dos modelos de enseñanza, sí, básicos: el modelo conductista, en el que se espera un cambio de conducta del alumnado mediante la ejecución, memorización y repetición. Esto tiene que ver con los modelos clásicos de enseñanza universitaria, donde el docente plantea una actividad a resolver, dice lo que hay que decir y los alumnos simplemente repiten, si no hay interacción. Y el modelo interactivo, donde el alumnado descubre por sí mismo los conocimientos a partir de conocimientos previos, y la enseñanza consiste en organizar y planificar las actividades individuales y grupales, estructurar los conocimientos y aplicarlos a los nuevos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos anteriormente de la interacción y la construcción colectiva del conocimiento que ya es multidireccional, ¿sí? No es unidireccional desde el profesor a los alumnos, sino va desde los alumnos al profesor y entre los alumnos mismos. Bueno, y para cerrar y concluir con el texto, lo que decimos es que para potenciar la participación en las clases universitarias se debe poner énfasis en diversas medidas, ¿sí? El aumento de los recursos económicos y humanos, preocuparse por la relación enseñanza-aprendizaje, que es básicamente lo que tratamos en este texto, modificar las relaciones de autoridad, saber y poder, autoformarse en la impartición docente y especializarse en la oferta formativa. Muchas gracias y espero que les haya servido. Muchas gracias.